Ok, la reunión del día de hoy es para seguir con la siguiente práctica del sendero octuple, que es el esfuerzo correcto, y a ver si nos da tiempo de empezar con mindfulness correcto. Bueno, no sé, porque según yo, esfuerzo correcto no nos debe tomar mucho tiempo, pero pues igual y luego nos extendemos, ¿no? Pero si lo vemos rápido, igual y empezamos con mindfulness correcto, si no para la siguiente. Como les comenté en el grupo, Mindfulness Correcto nos va a tomar varias sesiones porque vamos a revisar pues el sutta de los cuatro fundamentos del mindfulness, el cual es un sermón bastante largo, bastante profundo y muy denso. En mi opinión, pues es yo creo que la obra maestra del Buda en términos de meditación. Y, y bueno, el sermón se lee pues en una sentada, ¿no? Pero está tan condensada las instrucciones que sí, yo creo que nos va a tomar varias sesiones. Pero bueno, eso ya veremos si lo empezamos hoy o la siguiente clase. Para la sesión de hoy, que tenemos esfuerzo correcto, pues comenzamos con la definición que nos da el monje Tanisaru Biku, que es de quien he estado tomando las traducciones y los links que he compartido en el Slack, y dice que la definición de esfuerzo correcto, bueno, más bien la que da el Buda, la da en términos de cuatro esfuerzos. O sea, esfuerzo correcto se compone de cuatro esfuerzos. Y el primer esfuerzo dice, se da el caso de un monje que genera deseo, que activa su persistencia y ejerce su intención para que no surja la maldad, las cualidades nocivas que todavía no han surgido. O sea, este es un esfuerzo para que no surja todo lo malo, ¿no? El segundo esfuerzo es generar deseo, persistencia e intención para que se abandonen las cualidades nocivas, maliciosas que ya surgieron. Hay que ejercer ese esfuerzo. El tercero es generar deseo, activar persistencia e intención para hacer surgir las cualidades saludables que todavía no han surgido. Y finalmente el cuarto esfuerzo es generar deseo, eh, activar la persistencia y ejercer la intención para mantener la no confusión, incrementar y desarrollar las cualidades saludables que ya surgieron. Todo esto, monjes, es esfuerzo correcto, dice el Buda, ¿no? Entonces, aquí ya está, o sea, dándonos cuatro, cuatro instrucciones, en mi opinión, pues muy difíciles. Dime, Nahuel. Que es re interesante y como que una valoración así, que ponele estas cosas que vos nos estás enseñando acá y que nos estás transmitiendo, de hecho son las mismas cosas que ponele que practicaban los sadhus. O sea, es Ujú. exactamente lo mismo. O sea, con sadhu me refiero a ese tipo de ascetas, ¿viste? Sadhu Sí, es una denominación así común. Porque cuando el Buda dice, oh monjes, o cosas así, en realidad se está refiriendo a un público de ascetas que dormían en un monasterio en las épocas de lluvia, sí, y pero que el resto del tiempo se dedicaban a mendigar comida y recorrían la India a pie. Entonces, qué loco es eso, que tipo estas palabras que vos nos estás transmitiendo y como así que practiquemos, eran cosas que iban destinadas a ellos, o sea que es la misma enseñanza, la misma doctrina, y eso tipo como que hace que vos digas, mirá a la enseñanza que estoy teniendo acceso. O sea, que, tipo, como que sí, está. Sí, que impresionante. es muy valiosa, sí, es muy impresionante. Y otra cosa bien importante es que, bueno, aquí en el sermón,
la palabra que están utilizando en lugar, no es realmente monjes. Yo lo estoy traduciendo como monjes, pero en realidad la palabra que utilizan es bhikkhu. ¿sí? Un bhikkhu, por lo general, creo que lo traducen como monje, pero en mi opinión, o sea, se puede aplicar para cualquier tipo de renunciante, Sí, igual ahí como va. estos ascetas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, esa palabra es mejor, la de renunciante. Es Sí. mejor que monje, sí. Entonces, pues sí, todos los que eran seguidores del Buda eran renunciantes, y eran Sí. renunciantes porque abandonan la vida hogareña, o sea, la vida como laica, ¿no? Literalmente, o sea, dejan la familia, la casa, todo eso, ¿no? Muchos Y ya lo eran antes de sí, convertirse. Ya eran ascetas desde hace muchos años. sí, entonces, pues esa es la instrucción. Para mí es de las instrucciones más difíciles. De hecho, me recuerda pues a un tema ahí que les estaba mencionando en el chat cuando estábamos hablando del karma. No me acuerdo por qué llegué ahí, pero sí me acuerdo que dije que cuando tomas conciencia de los votos, o sea, cuando lees los votos, como practicante vajrayana, pues ya te fregaste porque los tienes que cumplir, ¿no? Bueno, eso es como que en teoría cómo se maneja, y por eso los maestros, los lamas dicen, todavía no los lean si no te vas a comprometer a practicarlos. Bueno, y como dice mi abuela, a lo mejor eso solamente aplica para budistas vajrayana y no pasa nada si alguien más lo lee, ¿no? Digo, yo soy como que todavía muy ortodoxa al respecto, pero el punto ahí es que lo que me interesa es que cuando tú lees esos votos, los votos te están revelando, pues que, o sea, que te tienes que mantener un comportamiento, de lo contrario, van a haber consecuencias negativas. Y, y para mí eso es muy similar a la experiencia que vives en recuperación cuando, por ejemplo, entras en AA, porque lo que aprendes es que pues eres una persona sumamente nociva, que tienes muchos hábitos nocivos, muchos defectos de carácter, y los ves así en carne propia, o sea, te dan tanta conciencia. Los grupos de autoayuda, si tienes un buen padrino, pues el padrino te hace ver que estás bien jodido, o sea, que tienes serios problemas de comportamiento. Y entonces cuando ves todo eso y tomas conciencia de eso, es como que ya no te puedes hacer pendejo, ¿no? Entonces ya no te puedes engañar, y esa conciencia es lo que te obliga a actuar de una forma saludable. Yo me acuerdo muy bien que cuando vi mi impaciencia, mis hábitos agresivos, mi celotipia, o sea, estos celos patológicos que yo tenía, porque todo eso sale cuando dejas de tomar, ¿no? O sea, sale toda la mierda. Entonces lo veía y decía, es que no puedo continuar con este comportamiento porque ya lo vi y ya vi las consecuencias que trae ser una persona tan mierda. Y ahí es cuando empecé a cultivar el esfuerzo correcto. O sea, el doble A no es una tradición que viene del Buda Dharma, pero es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la conciencia te lleva a hacer un esfuerzo muy, muy cabrón para que no salgan, ¿no? Estos hábitos nocivos. Ahorita voy a regresar a ese punto. Levantó la mano Diego. Sí, creo. Sí, justo, por ejemplo, ahí me gustaría contar un poquito de lo que he venido aprendiendo. Ahí, por ejemplo, relacionándolo un poquito con masonería, nosotros en el grado 414, que le llamamos Logia de Perfección, lo que buscamos es perfeccionar el templo interior, que somos nosotros mismos, y ahí lo que buscamos enseñarles a los que inician este sendero es que a través de la justicia, la verdad y la sabiduría, puedes perfeccionar ese templo, ¿no? Primero tienes que Ujú. dominar la materia, dominar los primeros tres chakras, que son la raíz, la base, las pasiones, la sexualidad, y hasta que tú puedas dominar eso, entonces puedes avanzar a dominar la mente.
Pero Ujú. entonces esto me hace mucho, me resuena mucho con eso porque sin este esfuerzo correcto, sin dominar estos deseos, sin tener esta persistencia, sin tener estas cualidades saludables que surjan, creo que ahí ni siquiera podemos estar hablando de que estás haciendo un trabajo mental. O sea, primero tienes que dominar lo más básico, ¿no? Los instintos, De, las pasiones, de ¿no? hecho, esto ya entra en el entrenamiento de meditación, esto del esfuerzo correcto. Ahorita lo vamos a platicar más. Nahuel, ¿qué ibas a compartir? No, me olvidé de lo que iba a decir. Ah, sí, no, nada. Ok, Ah, ahorita sí, voy a sí, me regresar. acordé, me acordé, me acordé. Eh, Justamente con Prashit hablábamos de eso vos que dijiste de darse cuenta del estado en el que se encuentra uno, ¿no? ¿Vos cuando te pasó eso? ¿Fue después de eso que conociste a tu gurú o no? Pues de hecho fue muy similar a lo que estaba ahorita comentando Diego, porque pues yo estuve pues un par de años en doble A. Y cuando estaba ahí, pues tuve un padrino y el padrino me ayudó mucho. Entonces, técnicamente el padrino es como tu gurú, muy superficial, ¿no? O sea, es un trabajo espiritual todavía como no tan profundo, pero muy honesto. Eso es lo principal que me dieron, a ser honesto conmigo mismo, a dejar de hacerme pendejo y ver exactamente la naturaleza de mis hábitos nocivos, de mis defectos de carácter, así tal cual, ser honesto, y eso te lleva a empezar a modificar tu comportamiento. Ujú. Entonces es un esfuerzo correcto muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando te esfuerzas en no ser nocivo, es como si te traicionaras, literalmente. Es una sensación como si fueras en contra de tu naturaleza, porque tu naturaleza es nociva, ¿sí? Es un siddhi, ¿sabías? Siddhi en sánscrito significa realización. Es Ujú, un siddhi de la visión, poder ver claramente. Y es una realización que lleva al gurú. Es lo que hablábamos con Prashit. Uno no puede tener un gurú si primero no se da cuenta de que uno solo no puede. Porque, por ejemplo, vos ujú, querés transitar el camino solo y eso, pero vos cargas contigo un montón de condicionamientos y lo de afuera está condicionado también. Entonces, sí, cuando viene lo de afuera y vos lo lees o haces lo que haces con eso, tipo, lo vas a procesar utilizando todos tus condicionamientos. Entonces, va a terminar todavía más condicionado porque no vas a entender eso de forma pura. no, ni siquiera lo vas a, Lo vas a ver a través de tus propios filtros, a y través de además tu propia lente. ni siquiera lo vas a poder cambiar porque, como dices, Sí, vas a ver tus propios filtros y eso va a hacer que te engañes y no sí. cambies nada. Y cuando uno Entonces, lo realiza de verdad, ujú, pero realizarlo de verdad, el decir, yo solo no puedo porque estoy tremendamente condicionado y si camino ciego me voy a caer adentro de un pozo porque no puedo así caminar porque es. estoy ciego. Ahí aparece el maestro, el gurú aparece ahí. Y, Es como salir de la zona de confort, ¿no? La gente no quiere salir de esa zona de confort y obviamente, como ujú, tú lo dices, sale, pues ¿Cómo? resulta difícil. Pues la zona de confort, o sea, Nahue, o sea, hacer esto, este esfuerzo correcto, implica que tú hagas un cambio estructural a nivel mental, a nivel Es físico, y la que mayoría de las personas no lo quieren hacer porque están muy cómodas con su vida. no Eh, podés, o sea, no es es que difícil. intentes y como que te choque, es que directamente no podés verlo. Son los puntos no, ciegos del sí. ego. Entonces Ahora, el gurú lo que hace es te alumbra esos puntos ciegos que no podés ver. Ni siquiera podés entonces, sí o intentarlo sí. porque no sabes que está Entonces, ahí. sí o sí necesitamos en este espacio para hacer la práctica, sí necesitamos del maestro desde tu punto de vista, desde el punto de vista de ustedes, ¿sí? En mi Sí. opinión, sí. De Ok. hecho, en el sistema que yo enseño, ahí en Active Dharma, tenemos un grupo en donde cultivamos honestidad. Y en ese grupo, literal, llegas así como si fuera un grupo de autoayuda de doble A, pero el objetivo no es la recuperación de adicciones, el objetivo es cultivar honestidad tal y como es, lo mejor que se pueda, y ahí pues hay una retroalimentación, esa retroalimentación se hace con mucho cuidado,
porque hablar de tus defectos de carácter es algo muy doloroso, ¿no? Entonces, cuando te vulneras de esa forma, pues aprendemos a hablar de eso de una forma que sea, pues con compasión y claridad. Y entonces esa claridad proviene de los más avanzados, ¿no? En este caso, en el grupo, pues somos yo y otra persona a la que ya llevamos muchísimos años cultivando nuestra honestidad, entonces le damos retroalimentación a otros para que lo vayan aprendiendo. Pero justamente, como dice Nahuel, eso proviene como de un gurú, ¿no? En su momento así fue conmigo. Lo que pasa es que yo no le llamaba gurú, yo le llamaba padrino, ¿no? Y el padrino literalmente me enseñó a ver mis defectos de carácter, me enseñó a ver que me estaba engañando, muchas veces me estaba engañando. O sea, es algo que tiene que ser constante y que mínimo lo cultivas de 1 a 2 años casi todos los días. Por eso en doble A se invita a la gente a que vayan a junta diario, porque de lo contrario no puedes redirigir tu pensamiento que está chueco a un pensamiento que tiene claridad sobre tu condición actual. Nahuel y después Que, Otón. que, por ejemplo, en el tema del condicionamiento, voy a meter un caso que sucedió hoy en el grupo, eh, del matando al chancho. No, estoy hablando por llamada. Eh, Diego, cuando empezó a hablar sobre lo de Al Hider y eso, él comentó que sobre todo eso del maestro secreto y ese tipo de cosas. Y eso es un condicionamiento, porque fíjate, eh, había una información nueva que Diego no conocía, que era la información de Alhider. Entonces Diego fue a esa información nueva, pero ¿qué hizo con esa información nueva? La reinterpretó utilizando todo aquello que él ya había aprendido con anterioridad. Entonces, ¿qué hizo? Fue ver esto nuevo a través de sus propios lentes, o sea, lentes que ya tiene formado, su propia visión. Y eso es el condicionamiento. Es todo lo que vos ya traes en tu mochila, tu condicionamiento social, cultural, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo interpretamos, no tenemos acceso a algo puro, ¿viste? O sea, siempre estamos interpretando, siempre, y lo hacemos a través de nuestra propia mochila, lo que traemos con Sí. nosotros. Entonces ahí radica la importancia del gurú. El gurú te dice, no. Esto es tu condicionamiento, no es la realidad. Nosotros no vemos la realidad de las cosas tal cual es, vemos Ujú. nuestra propia creencia, vivimos en nuestras creencias. Y eso es un ejemplo de condicionamiento. Y Hay muchos mecanismos otros de también. defensa, ¿no? Sí. Otón. Yo nada más quería comentar que si bien el trabajo grupal es muy valioso, con honestidad, como en una tanga o en un grupo como lo menciona Alex, pues sin duda, ¿no? Tener una persona, un amigo espiritual que te vea a los ojos y te diga, te estás engañando a ti mismo, yo veo esto, pues es de enorme valía. Sin embargo, eh, yo creo que es posible el avance cuando no hay incluso un gurú, porque no siempre hay un maestro. Ujú. Este, lo que se plantea, al menos en nuestra tradición, que es más hermética, es un poco el hecho de trabajar en tu percepción, te va puliendo la percepción, o sea, estar atento y incrementar tu nivel de conciencia a lo que ves, a lo que piensas, a lo que sientes, te va cada vez abriendo la percepción a darte cuenta que lo que estás viendo es en sí un condicionamiento y no la realidad, o que estás Ujú. viendo la idea de la silla en vez de la silla, o la idea del coche en vez del coche, ¿no? Este, Sí. eso, ¿Y cómo y sabéis que esa nueva percepción no es otro engaño? fíjate que es muy interesante, les voy a contar brevemente mi experiencia. Este, Uno, porque cuando lo acompañas, digo, estoy hablando de mi tradición, o sea, desde mi experiencia personal y del método occidental que se llama autoiniciación. El paradigma es autoiniciación. O sea, no hay gurú, incluso no hay escuela, lo que hay es trabajo, ejercicio místico y
mucha gente, entre comillas, del otro lado dispuesta a ayudarte, ¿no? Ese es como el concepto del paradigma. Eh, Admito que puede ser muy distinto al de muchos otros, ¿no? Pero en autoiniciación, Nahuel, tú, lo que hace que legitimiza eso es que a través del trabajo ritual, tú vas pidiendo que se te vayan abriendo y presentando las cosas que tú necesitas para darte cuenta de dónde están esas limitaciones en tu percepción. Y bueno, disculpe la expresión, pero mágicamente la realidad se va ajustando de tal manera a que uno sea capaz de observarlo. Les voy a poner un ejemplo y ya con esto termino mi intervención porque no quiero quitar tiempo a Alex, que está muy bueno lo que está diciendo. Yo estaba hace un tiempo, estaba yo trabajando la Céfira Yesod, ¿no? Y estaba yo metidísimo con este rollo y decía, no, es que yo necesito subir mi percepción a este nivel astral, ¿no? Y entonces, pues yo estaba trabajando y estaba pidiendo que me ayudaran a desarrollar esto, ¿no? Y entonces voy al parque con mi hija. Es una historia pendejísima, pero así es la enseñanza cuando uno está solo, sin grupo. Voy al parque con mi hija y entonces me dice mi hija, quiero jugar en el trampolín. Y en el parque pusieron un brincolín, ¿no? De esos para brincar ahí, Nahuel, ¿no? Y ya voy, y ya un niño como de 6 años, y me dice, sí, tal cosa, y 50 pesos, lo que sea, y le digo, sí, está bien. Yo, pues, tomo la hora, se sube mi niña, juega, y llega el niño y me quiere cobrar, ¿no? Y me cobra mal. Me dice, no, es que son 100 pesos, ¿no? Y yo le digo al niño, no, no son 100 pesos, son 50, porque fíjate que mi hija entró a tal hora y tal hora, y pues haz bien las cuentas, ¿no? Entonces regaño al niño. Bueno, el niño sale llorando. Entonces el niño se sintió sumamente herido de lo que yo le dije. Y viene su mamá y me pone una cagotiza por maltratar al niño, ¿no? Ajá, güey. Así es la enseñanza, lo comparto porque es una pendejada, pero así es la enseñanza, ¿no? Y de repente, mi hermano, yo sentí, o sea, como que caí en cuenta de que mi respuesta fue tan inadecuada al niño y empecé a sentir pues la emoción del daño que le hice al pobre niño. El niño estaba llorando, güey, porque un adulto le había dicho que no valía su trabajo, ¿sí? O sea, para mí fue una cosa muy trivial, pero para el niño fue algo muy importante. Y te juro que en ese momento, ese sentimiento tan fuerte me hizo consciente del daño que tuvieron mis palabras, que yo dije muy a la ligera. Obvio, bueno, pues ya intenté resarcir como pude, pedí disculpas, pagué el dinero al niño, le dije al niño, oye, lo siento mucho, no quería regañarte, simplemente pues me cobraste mal y no. Pero ya de regreso yo a mi casa iba pensando y dije, puta madre, esto es Yesod, cabrón. ¿Me explico? O sea, todo esto que me pasó, todo ese desmadre, esa es la experiencia de esa céfira, de esa emoción, así se siente, así se vive, y entonces, por eso les decía que cuando uno está solo y no tiene gurú, en el camino occidental al menos, sí se puede pedir esa, eh, que vengan esas señales o que te ayuden a darte cuenta de esas limitaciones y si estás atento, pues ahí viene, porque viene como que de adentro la enseñanza, ¿no? Bueno, disculpen la extensión larguísima de este comentario, pero eso era lo que les quería comentar. Sí, no hay cuidado. Pues sí, es muy interesante esa perspectiva y me hace pensar mucho en las capacidades de las personas, porque yo creo que para lograr eso que tú logras, Otón, sí necesitas pues madurez, disposición a ver quién eres, a conocerte, o sea, cierta sabiduría ya, porque la gran mayoría de las personas no va a poder ver eso. Es decir, la gran mayoría de las personas, su condicionamiento es, de hecho, negar por completo sus hábitos nocivos. Y eso es muy, muy humano, porque estamos condicionados a presentarnos como alguien que no comete errores. Porque si aceptamos que cometemos errores,
pues eso nos pone en una situación muy dolorosa, muy Mm. vergonzosa e incluso hasta vulnerable, porque tal vez otros tomen ventaja de que estamos siendo honestos sobre nuestra condición y errores. Entonces, los mecanismos de defensa que traemos para no reconocer nuestros propios errores son súper densos. Mi teoría es que también hay como cierta inercia o condicionamiento biológico, porque el admitir errores otra vez te hace vulnerable y eso hace que otros tomen ventaja, ¿no? Entonces, si en el pasado el instinto era sobrevivir, ese instinto de supervivencia es lo que te lleva a no mostrar tus vulnerabilidades, ¿no? Entonces, está tan arraigado eso, que entonces, ya sea un gurú, un padrino, un psicólogo, un buen maestro espiritual, te enseña a trascender esa costumbre de no poder ver ni querer ver tus hábitos nocivos, además de los otros condicionamientos que ya mencionaba Nahuel respecto a nuestro equipaje que cargamos, ¿no? Que nos hace ver las cosas todas filtradas. Dime, Nahuel. Em, que quería comentar que justamente hablando sobre esto de la sinceridad y eso, hay una práctica acá de Machig Labdrong, Ujú, que, que son 5 lemas, son 5 prácticas que hace el yogi, que es, la primera, fíjate, confiesa tus defectos ocultos, acércate a lo que te parece repulsivo. Ayuda a quienes crees que no puedes ayudar. Despréndete de todo aquello a lo que tengas apego. Ve a los sitios que te asustan. Bueno, lo principal, lo primero es confiesa tus defectos ocultos. Qué interesante cómo el yogi que practica eso va por ahí realmente mostrándole a todo el mundo sus faltas. O sea pero que es que esa práctica es la que, en mi opinión, toma años en, sí, en lograr. sí, O sea, no es necesitas tan gran sencillo, fortaleza. no es tan Necesitas, sencillo no, confesar eso, ¿no? Tus defectos, para no nada. es. Lo Entonces, que, bueno, dime, Nahuel. no que Por ejemplo, nosotros, yo me voy a hacer un análisis a mí mismo, tipo, vamos a entrar en esa dinámica, ¿viste? A ver, ¿por qué no confesaría mis faltas? Primero porque quiero mantener una imagen adelante de los demás, incluso hasta conmigo mismo. Hay cosas de nosotros que no queremos aceptar. Nosotros quizás nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y vemos que somos una cosa, pero en realidad no somos eso. Eso también la vulnerabilidad. Si vos mostrás tus defectos a los demás, significa que te abrís totalmente, bajás esas armaduras y te sentís desprotegido, vulnerable. La práctica esa de confiesa tus defectos ocultos, cuando el yogi va por ahí mostrándole a todo el mundo sus defectos ocultos, está hablando de una persona que no tiene apego a ninguna apariencia, no tiene autoengaño. eh, no es débil, tiene una fortaleza enorme porque no tiene miedo a que lo dañen, etcétera, etcétera, etcétera. Es Ujú. muy difícil, muy difícil. Sí, entonces, si queremos como una señal de que vamos avanzando, porque bueno, para practicar el esfuerzo correcto, primero tenemos que dominar esto de ser honestos y confesar, ¿no? Entonces, si queremos una señal de que vamos avanzando es, eh, primero es, conozco mis defectos de carácter, ¿no? Conozco mis hábitos nocivos. Dos, ya se los pude decir a otro ser humano. Obviamente, el otro ser humano, yo recomiendo que sea alguien con madurez, con sabiduría, porque si se los cuentas a alguien que está enfermo, puede ser pues muy nociva la experiencia si le cuentas tus defectos de carácter. Te puede ir muy mal, ¿no? Por el juicio, por el castigo, por la crítica, o por la burla, o lo que sea que haya, ¿no? Entonces, ya que se lo cuentas a otro ser humano, es como cuando estás verbalizando tus defectos, te sientes bien, te sientes mal, y si ya no te sientes mal cuando estás verbalizando tus propios defectos,
entonces ya hay una gran libertad. O sea, hay una forma muy, muy saludable, una claridad en donde no hay una resistencia, no hay un juicio de valor de tus defectos de carácter, porque entiendes perfectamente que son sucesos condicionados y que además estás en el camino de cambiarlos. Es decir, sabes que tener esa claridad es lo mejor que puedes hacer. Esa honestidad es lo mejor que puedes cultivar para poder ejercer tu práctica espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, Alejandro Serrano, soy una persona que ha sido muy violenta, muy agresiva, muy celosa, muy posesiva, muy soberbia, este, muy sumisa, muy codependiente, eh, etcétera. Ahorita no me acuerdo de todos mis defectos de carácter, pero es una larga lista de defectos de carácter que tengo muy clara, ¿no? Eran muchos, ¿no? Y entonces poco a poco los vas viendo y los puedes ir confesando, eh, poco a poco con las personas adecuadas, ¿no? Con las que tienes confianza y sabes que tienen esa madurez. Y después, que de hecho, por cierto, este ejercicio de honestidad es lo mismo que ejercer habla correcta, porque estás cultivando la verdad, no estás diciendo mentiras, ¿no? No te estás autoengañando. Y entonces ya llegas a la parte del esfuerzo correcto, entonces ya te dice el Buda cómo ejercer este esfuerzo correcto. Dice básicamente el esfuerzo correcto es abandonar lo nocivo y cultivar lo saludable. Y luego también lo menciona en términos del sendero óctuple, es decir, dice esfuerzo correcto es abandonar la perspectiva incorrecta y cultivar la perspectiva correcta. Esfuerzo correcto es abandonar la intención incorrecta y cultivar la intención correcta. Esfuerzo correcto es abandonar el habla incorrecta y cultivar el habla correcta. Y así, ¿no? Se va con todo el sendero octuple. Y, muy importante, el esfuerzo correcto va de la mano con el mindfulness. Y el mindfulness es lo que te ayuda a vigilar, o sea, es como estar vigilando lo que estás haciendo con el cuerpo, con la mente y con la palabra. Pero además de vigilar, es una vigilancia que vas a usar para cuando veas que estás haciendo algo nocivo, aplique ese esfuerzo correcto. Entonces va de la mano mindfulness correcto con esfuerzo correcto, con perspectiva correcta. Perspectiva correcta, si recuerdan, pues en resumen, era pues ver el surgimiento dependiente, pero otra forma de entender eso es que perspectiva correcta es distinguir lo que es nocivo y lo que es saludable. Un suceso nocivo es algo que se basa en el ego, algo que es egocéntrico, algo que establece el yo como sabemos que es nocivo, y un suceso saludable es un comportamiento que proviene de una perspectiva que pues no es egoísta y que discierne el surgimiento dependiente, por lo tanto no establece un yo de forma nociva. Entonces va también muy de la mano con la perspectiva correcta, no es nada más así como me voy a esforzar en ser bueno y ya, ¿no? Sino va de la mano con los otros entrenamientos. Dime, Otón. Alex, mindfulness, ¿cuál es el término técnico que estamos traduciendo? ¿Este es vipassana o qué? ¿Cómo lo podríamos eh, describir de una manera o con una palabra en pali o en sánscrito, como para entender a qué Pues se referían los antiguos contra a lo que se sí, refieren hoy día los influencers? el término en Pali es sati, ¿ok? No es ni shamatha ni vipassana, ¿no? Shamatha y vipassana son aspectos de la meditación. Shamatha significa quietud y vipassana significa introspección o claridad. Son aspectos de la meditación. Pero sati es como una función de la mente en donde, que significa varias cosas en el budismo. Significa estar atento a lo que está pasando para cambiar eh, tu comportamiento corporal, mental y verbal. Y
va de la mano con las enseñanzas del Buda, es decir, lo vas a cambiar siguiendo lo que sabes que es perspectiva correcta y abandonando todas las perspectivas incorrectas, ¿no? O sea, ejercer sati, ejercer esta atención implica conocer lo que es nocivo y lo que es saludable, implica conocer lo que es la impermanencia, lo que es las cuatro verdades nobles, pues es algo muy budista, esta cosa que le llaman sati, ¿no? S-A-T y latina. Em, y lo vamos a Gracias. ver a detalle, Gracias por la ¿no? explicación. No, está bien, es que yo cuando escucho mindfulness, ya se me ocurren muchas cosas. Por eso era para mí importante la definición que das, Sí, ya todo como que Es encasillar a ese influencer, tema. Ale. sí, no, 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 no. No, y no tengo nada en Ese contra de los mindfulness influencers, es nada más horrible. que pues ya le llaman mindfulness a muchas cosas. Y sí, pues al final de cuentas, si Sati es atención a lo que estás haciendo y conciencia, pues sí se traduce como mindfulness, ¿no? Pero También ya que es, perdón que te interrumpa, es también como tener presente lo correcto. O sea, es como tener presente, como recordar lo correcto en el acto. Es una atención, una vigilancia que tiene presente lo correcto. Algo así. ah, eso está muy bello. Ok, te agradezco Sí, la aclaración. no hay cuidado. Dime, Nahuel. Que es como una meditación trascendental, porque no es únicamente una calma mental, tipo, no es como sentarse Mm, y hacer o tipo claro. concentrarse. Es algo que involucra todo, es integral, Todo. porque Sí, es muy involucra integral. el esfuerzo y la voluntad de estar presente en este momento y bueno, y todo ese tipo de cosas, de ser como hay un programa que se llama Wireshark, que sirve para analizar todo el tráfico de red y ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces Ujú, es como si vos fueses tu propio Wireshark. Estás viendo cómo surgen los pensamientos y las emociones. Pero tengo una consulta, Ale, sí. que a mí me ha pasado y quisiera saber cómo solucionarlo. Me da la sensación, por ejemplo, de que a veces, por ejemplo, surge una emoción o un estado emocional o un pensamiento y yo lo observo y me da la sensación de que lo reprimo. O sea, como que, claro, como que viene la represión, no la liberación. Como que la observación que yo hago de esas cosas, como que lo reprime en vez de liberarlo. ¿Cómo hago para evitar eso? ¿Cómo hago Sí, para que sea realmente una observación? Sin interferencia, en vez de una represión, como un deseo inconsciente de que eso desaparezca. sí. Cuando ocurre algo nocivo en la mente o en el cuerpo, como por ejemplo una emoción muy negativa, ¿no? Como la agresividad, y tú lo ves y sabes que eso pues no es correcto, es muy nocivo, normalmente lo que hacemos es tratar de reprimirlo o ignorarlo o distraernos con otra cosa para que se reduzca, ¿no? Y sí, sí se reduce, pero no es la solución como dice Nahuel, efectivamente. No hay una liberación con sabiduría. Y la liberación con sabiduría viene pues de aprender a meditar bien. Porque en la meditación lo que aprendes es contemplar desde una perspectiva correcta, pero también aprendes a observar cómo surgen los pensamientos y cómo surgen las emociones de la forma correcta. O sea, disiernes de la forma correcta cómo surgen las cosas. Y eso quiere decir que ves como el surgimiento dependiente del pensamiento, el surgimiento dependiente de las emociones. Ahorita yo lo estoy verbalizando, pero en el momento es un suceso como hay un espacio abierto en donde libremente surgen esas cosas y como está abierto el espacio, libremente se disuelven. Y ese espacio abierto es consciente, es claro. O sea, no es algo que se voltea para otro lado, sino que realmente hay claridad y luminosidad, ¿no? Es un espacio cognisciente.
Y ese espacio cognisciente se cultiva después de muchos años de meditación. Entonces, lo primero que aprendes es cosas como shamatha, vipassana, aprendes a cultivar mindfulness como lo enseñan en los sermones, o sea, los 4 fundamentos del mindfulness que tiene que ver mindfulness del cuerpo, mindfulness de las sensaciones, mindfulness de los sucesos mentales y mindfulness de las cualidades mentales o sea, que tienen que ver con el Dharma, o sea, lo vamos a ver en detalle. Pero básicamente te enseñan a ver de forma correcta la experiencia, en lugar de estar escapándote o reprimiendo esos sucesos nocivos. Es algo que requiere mucha práctica, es una destreza que se tiene que cultivar. Bueno, entonces, de hecho, hay un sermón en donde dice el Buda eh, que le preguntan cómo es el esfuerzo correcto en meditación, ¿no? Y el Buda le dice que esfuerzo correcto es como cuando afinas un instrumento musical, como un instrumento de cuerdas. Entonces le pregunta al músico, ¿no? Si tu instrumento de cuerdas tiene las cuerdas muy sueltas, ¿va a sonar bien? Y le dice, pues no. Y si están muy apretadas, ¿va a sonar bien? Y le dice, pues no, no va a sonar bien. Y si está eh, afinadas justo en el punto correcto, ¿va a sonar bien tu instrumento? Y el músico le dice, sí. Y entonces el Buda le dice, pues esa es la forma en la que tienes que cultivar esfuerzo correcto. Y eso es algo que te aplica en la meditación. O sea, en la meditación ni estás muy relajado, ni tampoco estás sumamente atento, sino que hay un punto medio, un camino medio en la práctica de meditación, en donde hay relajación alerta al mismo tiempo. Entonces, eso se cultiva cuando tienes esta como serenidad muy despierta, o sea, es una serenidad en donde no te quedas dormido y tampoco es un estado alerta que te da un dolor de cabeza, ¿no? Sino que es natural, que está perfecto, ¿no? Entonces, también hay esfuerzo correcto en la meditación y el Buda da esa metáfora de la tensión correcta de las cuerdas de un instrumento musical, ¿ok? Entonces, pues eso es esfuerzo correcto según los sermones. ¿Y qué más les iba a decir al respecto? Pues va de la mano con la honestidad, va de la mano con el ejercicio de los 4 esfuerzos. En mi experiencia personal, cuando yo empecé a cultivar esos 4 esfuerzos y los empecé a cultivar antes de conocer el budismo, porque es algo que te enseñan en doble A, eh, ocurrió algo muy interesante. Y es que, pues, para empezar, tu comportamiento cambia, ¿no? O sea, dejas de ser nocivo, porque te esfuerzas en dejar de hacer pendejadas y te esfuerzas en ser una buena persona. O sea, no te sale perfecto porque por dentro estás sintiendo así como esas ganas de continuar siendo un hijo de la chingada, ¿no? Pero te mantienes, no lo haces y lo logras realizar por varios meses y tu vida empieza como a calmarse, o sea, deja de haber episodios dramáticos, conflictos, broncas con la gente, o sea, todo eso empieza a disminuir y disminuir y disminuir, porque tú dejas de ser una causa para que haya todo ese drama en tu vida, y entonces todo se vuelve muy, muy, pues tranquilo, ¿no? Algo eh, pacífico. ¿Siguen ahí? Porque tengo aquí como que mi conexión está un poco lenta. Sí, sí, yo estoy acá. Ah, ok. Y entonces Aquí la estamos. quietud empieza a crecer cada vez más y más y más, ¿no? Y entonces, cuando yo La empecé a puta madre. percibir eso en mi vida,
cuando vi que no había drama, me desconcertó mucho, porque yo estaba acostumbrado a que hubiera siempre algo fuerte, ¿no? Algo culero en mi vida, algo que me hiciera a enfurecer o sufrir mucho. Y como ya no sufría mucho y ya no enfurecía tan seguido, entonces me desconcertó que todo fuera tan tranquilo y hasta lo consideré como ordinario, ¿no? La vida se volvió muy, muy ordinaria y no me sentía bien, no sabía qué hacer con una vida tan tranquila y tan ordinaria, porque me parecía plana la vida. Es decir, estamos tan acostumbrados al conflicto, al drama y al sufrimiento que se vuelve un entretenimiento eso. Y cuando deja de suceder en tu vida, te desconcierta y hasta dices, qué aburrida es mi vida porque no está pasando nada dramático o conflictivo. Y, y bueno, de ahí lo que hice, cuando me di cuenta que pues no podía cambiar eso, esa cualidad ordinaria de la vida y plana, pues me rendí, que era algo que estaba cultivando mucho en recuperación, o sea, el soltar, el rendirme, el simplemente aceptar las cosas tal y como son. Y eso fue lo que me llevó por accidente a descubrir la meditación. O sea, en la rendición y aceptación de la vida ordinaria, algo pasó en mi conciencia que me llevó a descubrir esa calma muy, 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 muy profunda. Y entonces fue ahí cuando dije, ok, la espiritualidad sí existe, lo sagrado sí existe, como que tuve un vistazo de algo más profundo que no había visto nunca en mi vida antes y fue lo que disparó y activó mi curiosidad por conocer las tradiciones espirituales y en cuestión de meses ya había encontrado a mi maestro, al Lama, ¿no? Entonces esto también coincide mucho con lo que dice Nahuel. Es decir, después de ejercer un esfuerzo correcto y corregir tu vida lo más que pueda, que lo más que puedas, se dan las condiciones para que puedas practicar la meditación. Y es ahí cuando aparecen las condiciones para empezar a meditar en esta calma, en este estado tan ordinario, en esta simplicidad de la realidad, que al aceptarla y permitir que te impregne, pues te revela pues una paz muy grande, muy, muy, muy grande. O sea, sientes un alivio inmenso cuando descubres la meditación genuina. Y de ahí en adelante pues hay más entrenamiento, ¿no? Pero quería llevarlos a esa conexión eh, que se da gracias al ejercicio de esfuerzo correcto. Entonces, primero es eh, cultivo de honestidad. El cultivo de honestidad lo aprendes de alguien o en el caso de Otón, eh, pues pides que te enseñen, pero aún así estás pidiendo que algo más te enseñe eso. O sea, no es algo que viene de ti solamente, sino, o sea, viene de algo más profundo y más puro y más sabio. Y eso más profundo y sabio puede ser un ser humano que es más sabio o una experiencia eh, sagrada de tu naturaleza, o sea, de tu yo superior, si lo quieres llamar de alguna forma, que te revela eso. Entonces aprendes a ser honesto y gracias a que aprendes a ser honesto, porque alguien más te enseña o algo más sabio te enseña, empiezas a ejercer esfuerzo correcto y ese esfuerzo correcto te lleva a cambiar tu comportamiento corporal, mental y verbal y gracias a eso te eh, establecen las condiciones para que puedas practicar la meditación de una forma mucho más sólida. ¿Ok? Otón, ¿querías decir algo más? Sí, iba a comentar algo, aunque tu conclusión fue muy hermosa y ya bajé la mano porque no tenía caso, pero bueno, rápido. Estaba mencionando que se acaba el drama y que uno como que extraña ese drama, ¿no? Yo Sí, lo asimilo con un tema que, bueno, en particular a mí me ha costado mucho trabajar y pues mucha gente como yo que somos medio workaholics
creo que cojean de ese lado y por eso lo quería comentar, que es esta idea o sea, de que para tener, eh, para tu sustento tienes que chingarte. O sea, eh, um, como programaciones que uno tiene, ¿no? Sí. Que es esta onda de que tienes que trabajar duro y el tiempo, etcétera, y de repente me hizo un poco clic con lo que tú estabas diciendo, que de repente dices, bueno, a ver, o sea, no necesariamente tengo que estar siempre batallando, ¿sabes? No tiene por Ujú. qué ser una lucha constante, o sea, pues tenemos Sí, derecho a estar bien, a tener lo que necesitamos para vivir, ¿no? Y, sí. y en mi caso particular, a mí me ha pasado en eso, por eso levanté la mano para compartir esa parte, que es como eh, en el tema del drama de hacer daño o de armar conflicto, ¿no? Con tus seres queridos, Ujú. sino a veces es a nivel interno, que es como esta cuestión de que tiene que ser difícil, ¿no? Y de repente te relajas y las cosas empiezan a fluir y dices, no tenía que ser difícil, viví engañado toda mi vida. pero, Sí, pero, pero la realización, y ya nada más para terminar mi aportación, yo también, digo, en mi experiencia personal también es un poco, a partir de que te rindes y hay una aceptación total de la circunstancia y entiendes que pues que en realidad es un capricho o una vanidad creer que esto realmente depende de ti, ¿no? O sea, al llegar a esa sí. conclusión de realización, esa rendición y ese entendimiento de que estás realmente en manos de algo más, es ahí donde también pues te revela eh, muchas cosas, ¿no? Y viene la paz y viene también pues la ayuda divina, ¿no? El cosmos te rescata, ¿no? Este, Sí, pues, tú lo cerraste súper bien, por eso yo bajé la mano, pero bueno, ya que me diste la palabra, eso era. pero con esto que mencionas, o sea, se me viene todavía algo más. Qué bueno que lo dices, porque sí lo tenía en mente y se me había olvidado compartirlo, que es esfuerzo correcto también se, se hace mucho más evidente conforme vas practicando meditación, ¿no? Y te vuelves como que, pues, más bueno en meditar, o sea, cuando la meditación empieza a impregnar tu vida, ¿no? Cuando meditas y de repente pues ya empieza a aparecer la meditación en otras actividades de tu vida, cuando caminas, cuando hablas, cuando manejas, cuando trabajas, ¿no? O sea, que empieza así a inundar la experiencia el resto de tu vida. Y entonces ahí te das cuenta que esfuerzo correcto también es un camino medio. Es decir, ni es este esfuerzo así sobrehumano que estás describiendo, Tone, o sea, que tienes que trabajar así como loco para que todo esté bien, y tampoco es echar la hueva, ¿no? O sea, no hacer nada, sino es una actividad que es productiva y serena y que obviamente toma en cuenta los momentos en los que necesitas descansar y los momentos en los que puedes continuar sin hacerte daño en esa productividad. O sea, se empieza como hay un yoga entre la actividad y la meditación. Eso es lo que pasa. Y es muy interesante porque ahí se revela una de las perfecciones trascendentales de un bodhisattva, que se llama Virya, Virya Paramita, que es la perfección, la energía perfecta, se traduce. Y la energía perfecta es pues que estás utilizando tu energía física, mental y verbal de la forma más eficiente posible gracias a que se da esa unificación eh, entre la meditación y la actividad. Es cuando el que actúa y la acción se vuelven una sola cosa, o sea, desaparece el actor y solo sucede la acción consciente. Y después desaparece la acción y solo sucede pues como un espacio abierto muy dinámico, ¿no? Ahí ya estamos hablando como de las olas del océano, ¿no? Que es un movimiento que siempre es parte de lo mismo, ¿no? Pero
Lo que quería mencionar era que el esfuerzo correcto se va afinando cada vez más y más y más y más con la práctica de meditación. Y no solo el esfuerzo correcto, sino también perspectiva correcta, habla correcta, eh, el modo de vida correcto. Todas esas actividades que realizamos empiezan a florecer más y más y más conforme vas avanzando en la meditación. Pero o sea, yo digo que no se puede empezar con la meditación sin antes conocer el Dharma, sin antes conocer las perspectivas correctas, sin antes conocer qué es eso que llamamos sabiduría o qué es la ignorancia. O sea, sentarte a meditar sin saber qué vas a hacer, pues te puede llevar a practicar 10, 20, 30 años de tu vida sin avanzar nada, ¿no? Entonces es mejor primero conocer el Dharma, conocer todo esto que nos da el Buda antes, el sendero óctuple, y ya al final entras a las prácticas de meditación, que es, empieza con esfuerzo correcto y luego después vamos a ver mindfulness correcto y cierra el sendero óctuple con samadhi correcto, que se traduce a veces como concentración correcta, pero para mí concentración no es el mejor término para samadhi, ¿no? Samadhi es como sumergirse por completo en la experiencia de la meditación. Es algo muy profundo, pero ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Todo bien? Yo tengo Muy bien. una, Sí. eh, pero no tiene que ver con el tema. Ujú. Cuando surge el Tantra, el Vajrayana, ¿existían sutras del Mahayana o todavía lo que imperaba eran las escuelas del budismo primitivo? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Yo lo que especulo es que, o sea, había tantra y por otro lado surgieron los sermones Mahayana, los sutras Mahayana, y eventualmente como que se unificaron. No sé si empezó uno primero y luego después el otro, pero, o sea, es algo que hoy en día Claro. se da como algo que ya es una síntesis, por lo menos en el budismo Mahayana y Vajrayana, es así como, para practicar Tantra tienes que conocer muy bien los sutras Mahayana, porque ahí es donde explican sabiduría y compasión, la unión de sabiduría y compasión Claro. necesaria para practicar Tantra budista. Entonces, pues no sé, pero hoy en día se da como por hecho que es un sincretismo ya muy, muy fijo, ¿no? Sí, me surgió porque estaba pensando, bueno, que el Vajrayana son las técnicas tántricas que se usan para lograr los objetivos del Mahayana. Pero si no existía el Mahayana, entonces eso dejaría que era para lograr, por ejemplo, el estado del Arhat o cosas así. Que la base del Tantra, en vez de ser el Mahayana, sería el budismo primitivo. Pero, o sea, y recordando aquí nuestra discusión de que pues las raíces del Tantra, o sea, son védicas y budistas, y yo creo que hasta antes del budismo está el Tantra, pues eso a mí me hace suponer que los objetivos de practicar Tantra, pues era realizar el Atman, ¿no? O sea, la unificación con Claro, Brahma. Y eso involucra a fuerzas la compasión y el amor infinito por todos los seres. O sea, sí, aunque no se hable en términos de Mahayana, pues ya está presente ahí, ¿no? El bodhicitta. Entonces, bodhicitta. pues, muy bien. Em, pues es todo por el día de hoy. Yo creo que mejor si empezamos con mindfulness en la siguiente sesión porque está bien largo ese tema.